Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a hacer una pequeña reflexión o vamos a meditar en lo que la palabra del Señor siempre nos inspira. Dios habla a través de su espíritu. No es una emoción, no es un sensacionalismo, que mucha gente así lo tiene, entienden que son sensuales y que siento, no, sino que el Señor habla conforme a su misericordia, conforme a su amor, conforme a la necesidad que muchos pues puedan tener en su corazón. Dios es bueno y Dios es grande en misericordia. En la tarde de hoy pues quisiera que nosotros meditáramos en algo bien interesante. Se llama defendiendo ardientemente nuestra fe. Y fíjense, hermanos, de que cuando hablamos de fe, hablamos de un tema muy interesante. Mucha gente no sabe qué es fe, no sabe en qué se basa, porque en Hebreos dice, en capítulo 11 dice que la fe si quiere lo leemos ahí rapiditamente, ahí en Hebreos capítulo 11 usted se va a dar cuenta de algo que muchos de nosotros a veces ignoramos por la falta de conocimiento. ¿Ya? Y usted va a decir, bueno, defendiendo nuestra fe, pero ¿cómo la vamos a defender, va? ¿A qué se refiere con defender nuestra fe? Y fíjese, pues dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice, ¿ya? Entonces, partiendo de ahí, los discípulos y los apóstoles tuvieron ese cuidado de infundarnos a nosotros por medio de su palabra, infundarnos ese creer en Él, una seguridad. O sea, fe no es solo como mucha gente piensa que es, ¿verdad? La fe que digo, yo creo, yo sé que sí. No, la fe es aquella que me va a mí a mover hacia algo, a creer en alguien que no veo, ¿ya? Por eso es que el Señor Jesucristo, si usted quiere, me acompaña ahí en Lucas. Vea usted lo que dice ahí en Lucas. Ahorita le comento que es Lucas capítulo eh, 11. Mire lo que dice usted, lo que dice ahí Lucas capítulo 11. Usted se da cuenta de algo que es bien interesante. El Señor Jesucristo lo dijo y lo sostuvo. Y lo dijo algo bien, bien interesante. Lucas capítulo 11 y su versículo 29, miren lo que dice ahí. Dice algo bien interesante acá. Dice, apiñándose, oiga bien, apiñándose, las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal de Jonás. Dice. Ya, entonces, todos pedimos una señal, todos. Todos queremos ver que si realmente es Dios el que me está hablando, ¿ya? Pero los discípulos tuvieron ese cuidado de decir que nosotros podíamos creer en algo que no se ve, ¿ya? Era difícil para aquel entonces, ni sabe por qué era difícil, porque el Señor Jesucristo acababa de ser sacrificado y empezó, la fama de él había crecido tanta que la gente decía, unos, habían rumores, unos decían, ¿será que realmente resucitó? Los discípulos lo vieron, lo vieron, por eso es que el apóstol Juan dice que de lo que hemos visto, de lo que nuestros ojos han visto, de lo que nuestras manos han palpado, de eso venimos a hablarles, dice el apóstol Juan. Ya, porque ellos estaban en esa época juntamente con Cristo, ellos lo vieron físicamente, ¿ya? Entonces, el creer hoy en día, el creer hoy en día es mucho más difícil. Y le voy a decir por qué. Porque mucha gente ha venido y ha metido mucha ideología personal en su corazón de cada quien de los que lo escuchan. ¿Ya? Entonces ha venido y ha hecho una interpretación totalmente equívoca de las escrituras, ¿ya?
Entonces, cada quien ha venido a justificar su pecado, cada quien ha venido a justificar su enriquecimiento, cada quien ha venido a justificar su gloria, cada quien ha venido a hacer lo que se le plazca la gana en cuanto a la interpretación de las escrituras. Si usted no hace mucho, hace unos siglos atrás, usted ve cómo la Iglesia Universal vendía indultos, indulgencias para la salvación, vendía, ¿cómo se llama? Todo lo hacía vendido, hacía indultos, hacía un montón de situaciones que realmente no están escritas, pues. Y como estaba la interpretación o estaban las escrituras escritas no en un lenguaje entendible, porque era un lenguaje que solo la gente de alta alcurnia tenía, pues que era el latín, y aún los de alta alcurnia no tenían ese entendimiento de leer el latín, pues. Entonces solo ciertas personas lo tenían y esa información que tenían esas ciertas personas tuvieron la situación de tergiversar lo que estaba escrito. ¿Para qué? Para sacar ganancia de lo que sabían, para oprimir a un pueblo, ¿ya? Entonces vemos cómo nosotros estamos tocando un tema que el apóstol Judas lo tocó también, defendiendo ardientemente por nuestra fe. Y yo siempre he comentado esto porque muchas personas vienen y hablan de algo que no saben y que ignoran. Yo fui una víctima de esto. ¿Una víctima de qué? De defender un argumento humano, de defender una doctrina humana, de defender una ideología humana. Y la defendía a capa y espada, ¿ya? Pero defender la fe, defender lo que nosotros creemos, defender que Cristo aún vive, defender que Cristo es el que hace nuestra vida diferente, distinta, defender nuestra fe en cuanto a que Cristo sigue vivo y que en el día que Él venga, juntamente Él nos levantará. Si estamos en vida, pues seremos arrebatados, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses. Seremos arrebatados juntamente con Él. Y los muertos, dice que serán levantados de la tumba o de la tierra, serán levantados para recibirlo a Él en el aire, dice. Esa es la fe. La fe que nosotros nos han enseñado, lo que está escrito aquí, no es para que nosotros tengamos buenos negocios. Bueno, mire, yo no estoy en contra de que usted tenga un buen negocio. Yo no estoy en contra de que usted le esté yendo bien en este mundo. Yo lo que estoy diciendo es que no es por lo que yo estoy leyendo que me está yendo bien aquí en lo material. Entonces, no tiene lógica, ¿ya? No tiene lógica que yo esté leyendo aquí las escrituras, me esté yendo súper en lo material. No, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de San Mateo, dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y lo demás va a venir añadido, dice, pero la búsqueda debe de ser primero a lo espiritual, a lo que no se ve, ¿ya? Esa es la fe, eso es defender la fe. ¿Por qué no me acompaña ahí en Judas? Y usted se va a dar cuenta que es la preocupación de los discípulos verdaderos, de lo que está escrito. ¿Ah? Estos son los verdaderos apóstoles del Señor, no son los que ahora juegan con usted en cuanto a darle ciertas enseñanzas que nada que ver. Pues mire lo que dice ahí en Judas capítulo 1, que solo es un capítulo, y versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribiros exhortándoos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de combatir ardientemente por la fe, no estamos hablando de que vamos a defender argumentos que son indefendibles, pues, sino que defendamos que realmente Cristo sí puede cambiar nuestra vida, que creamos que el Señor Jesucristo sí puede transformar nuestra vida, que creamos que el Señor Jesucristo viene y vendrá y estará con nosotros y que, como dijo el apóstol Pablo, que estos ojos han de ver a mi Redentor. Eso es la fe. ¿Ya? Desde que el Señor Jesucristo partió hacia el cielo y mandó a su Santo Espíritu para consolarnos y mandó su Santo Espíritu para que nos llevara a toda verdad, desde ese momento nosotros empezamos a creer en Él.
En ese momento el Señor Jesucristo empezó a hacer una obra perfecta en cada uno de nosotros y y en los discípulos y en los apóstoles en cuanto a la preocupación de la resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo decía esto, decía, si no hay resurrección, si no hay resurrección de los muertos, si no hay levantamiento de los muertos, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea que no hay una esperanza, pues. Entonces el Señor Jesucristo nos demanda a nosotros, oiga, ven la expresión, nos demanda a nosotros que sigamos creyendo en Él, que no estamos muertos, sino que estamos durmiendo, durmiendo en la esperanza de ser resucitados juntamente con como Él fue resucitado, dice su palabra. Entonces la mayoría de personas se acerca a una congregación, yo lo he predicado y se lo he compartido, la mayoría de personas se acerca a una congregación, pero no sabe a qué se acerca, pues. No sabe por qué se está acercando. ¿Ya? Solo tiene una idea que ahí lo van a ayudar para que salga de los vicios, que lo van a ayudar para que salga de sus deudas. Pero que el Señor Jesucristo no vino a eso. El Señor Jesucristo vino a demostrar que uno sí puede dar su vida por otro. No hay mejor privilegio que este, dijo el Señor Jesucristo. Que alguien dé su vida por otro, dijo. ¿Verdad que no estamos hablando de un éxito? ¿Verdad que ahí se va a aquella situación? Por eso le dijo a aquel joven también, y le dijo, ven, sígueme, solo déjame enterrar a mi mamá, que ahí va. No, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú toma tu cruz y sígueme. Ven a creer, cree en mí, en el Señor Jesucristo. Cree en mí, decía el Señor Jesucristo. Hay otro párrafo que dice, no te digo que si creyeres verás la gloria del Señor, dice. Ya, entonces esa es la situación, hermanos, que hoy en día estamos viviendo. Una fe que realmente no está basada en Cristo, sino una fe que está basada en argumentos ideológicos de una persona. La persona agarra la Biblia y la interpreta a su antojo. ¿Para qué? Para conveniencia de sí mismos. Miren lo que dice más adelante ahí en Santiago. Dice ahí, porque algunos hombres, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son hombres impíos. ¿Hace cuánto está esta lectura? Estamos hablando un poquito más de hace 2000 años. Y ya el apóstol Judas ya estaba exhortando a los hermanos para que se dieran cuenta de qué es lo que están escuchando, de qué es lo que están comiendo. Hombres impíos, dice. Oiga bien lo que dice. O encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Usted escucha este mensaje hoy y usted va a decir, este hermano, muy machete, va a decir, muy, no sé, muy legalista, siento yo que se debería de actualizar. ¿Y quién es este hermano? ¿En qué seminario está? ¿O quién lo está cubriendo? ¿Quién le da su cobertura? ¿Qué apóstol le da su cobertura? Pero déjeme decirle que quien me da a mí la cobertura se llama Cristo Jesús. A mí nadie me paga, hermano. A mí nadie me paga, ni tampoco le estoy pidiendo ofrenda, ni tampoco le estoy pidiendo diezmo, ni tampoco le estoy pidiendo algo material suyo. Lo único que hago es, como decía el gran profeta del Bautista, soy una voz que clama en el desierto, ya, preparando el camino de aquel que ha de venir y que está pronto a venir, rescatando aquellas piedras preciosas que el Señor un día por ellas murió. Ya, aquellos que han perdido la esperanza ya de ver tanta situación de engaño, de ver tantos hombres engañosos y que se salen con la suya. Llegará el día en que nuestro Señor Jesucristo tomará las riendas de toda esta situación y hará justicia. Ya, y nosotros, oiga bien, si usted cree y yo creo, entonces nos sentaremos, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, dice que nos sentaremos y vendremos juntamente con el Señor a juzgar a todos, dice. Imagínese usted el gran privilegio que el Señor nos da si nosotros mantenemos nuestra fe,
si nosotros mantenemos realmente lo que creemos en el Señor. Miren lo que dice ahí. Inmediatamente quisiera que buscáramos ahí en la carta en la carta, no, en el Evangelio de San Juan. Yo quisiera que usted leyera ahí un momento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y usted se va a dar cuenta de cómo es la situación, porque le tocaba el tema de que muchos se acercan a las iglesias y no saben a qué se acercan. Pero mire lo que dice el apóstol Juan. Dice ahí en el versículo 12, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, eso es fe, creer. A todos los que le tienen fe en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ese es el punto. Dice que la primera iglesia hay una expresión que dice, y Dios añadía a los que iban a ser salvos. ¿Quién era el que añadía? Dios. No era el pastor. No era el pastor que hacía sus cruzadas y hacía que llamaba a un montón de gente que solo anda buscando un milagro. Es lo que dice en Lucas. Se apiñaba la gente para pedir señales y el Señor Jesucristo les dijo que no les iba a dar una señal. ¿Por qué? Porque no eran escogidos por Él. ¿Ya? Igualmente más adelante dice el Señor Jesucristo, le dice, esta gente me sigue porque os di de hartar. Ojalá que vosotros me siguieras por por una comida que a vida eterna los va a llevar, o no una comida que hoy la comieron y a rato va a estar en la letrina, les dijo. Así era el Señor Jesucristo para predicar. Les di de hartar, decía. Duro, sí, duro. Pero nosotros debemos defender eso, defender nuestra fe, de que nadie nos mueva a que nosotros estamos esperando cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Estamos esperando esa luz, como dice en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que y no a esa ciudad, dice, esa ciudad no tendrá necesidad de sol, porque Cristo será la luz que alumbrará esa ciudad, dice. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces se trata de que usted no crea en el que está predicando, que le tenga fe al que está predicando, sino que crea a lo que está escrito. ¿Ya? Yo le invito a que usted agarre su Biblia, ore al Señor, porque el Señor escucha a aquellos que se humillan, escucha a aquellos que tienen necesidad de oír su voz. Es momento de hacer un paro en su caminar evangélico, cristiano o como la religión que usted quiera llamarle, ya Pentecostés, bautistas, hay tantas denominaciones. Momento de hacer un freno y agarrar las escrituras. Orarle al Señor con necesidad. Por eso es que dice en Crónicas, si mi pueblo, el cual mi nombre invocare, dice, se aparta del mal, dice, y se humillare, dice, yo perdonaré su mal, su tierra sanaré y salvaré, dice. ¿Ya? Y también en Habacuc dice, el justo, aquel que tiene una vida recta, en Dios, el justo por la fe vivirá, dice. ¿Ya? El justo por la fe vivirá. Por creer, ¿ya? Y más adelante da a entender a Habacuc también, dice, aunque la higuera no florezca, dice, y aunque en las vides no haya fruto. ¿Qué quiere decir creer? ¿Qué quiere decir tener fe? ¿Qué quiere decir creerle a Dios? Es que no depende de cuánto yo tenga, hermano. No depende de cuánto yo tengo aquí en mi bolsa. Ahorita la ofrenda que me acaban de dar aquí no depende que eso me va a hacer feliz, sino que lo que me hace feliz es que Dios me escucha. Que Dios haga una obra en mi vida, que lo que yo sentía antes por este mundo, por la pasión, por el desenfreno, por las bajas pasiones, ahora ya no las tengo. De eso se trata, de creer a ese Dios que vive y reina en aquellos que esperan en Él. De eso se trata, de defender esa fe. Pero la gente hoy en día ya no cree en eso. La gente cree en cosas místicas, cosas extrañas. Eso le gusta creer. Se van por lo que quieren ver. Allá está bonito porque aquel hermano ora y sana a los hermanos. Aquí está bonito porque dice que uno da 100 quetzales y dice que a rato ya el negocio empieza a prosperar. Así llueve la gente ahí, miren hermanos. Se apiñan, dice el Señor Jesucristo. Pero no se trata de apiñar gente. Se trata de que realmente aquellos a los que creyeron en Él, dice, les dio la potestad de ser hijos.
Y el apóstol Pablo dice, y sus hijos, coherederos de la herencia de Dios, dice. Realmente, hermanos, hoy en día ya no hay un evangelio verdadero, hermanos. Ya no, ya la gente ya se preocupa más por el bienestar personal. Impíos de corazón malo, hermanos. Ya que se la llevan de justos, de muy justicieros y aquel pobre que ha caído lo hacen leña y lo condenan y lo llevan a cosas extrañas, hermanos. Lo abandonan en su pecado. La fe es esta, hermanos. La fe es la que está aquí escrita. Vean lo que dice ahí en Crónicas, en Segunda de Crónicas. Usted va a leer algo que es bien interesante que dijo Josafat. Josafat fue quien lo dijo. Mire lo que dice ahí en Crónicas. En Segunda de Crónicas está ese versículo. Miren lo que dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Miren lo que dice aquí. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero cuando habla de prosperidad, rápido uno lo enlaza a dinero, ¿va? No, cuando habla de prosperidad, está hablando de próspero, o sea, que va a ser de beneficio para uno. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque quizás usted va a decir, sí, yo voy a creer entonces y voy a ser próspero entonces, y usted no mira prosperidad económica. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, ¿de qué se trata la fe? ¿En qué me voy a basar? ¿En lo que su servidor está hablando aquí? No. Usted se va a basar en lo que está escrito, como lo dijo Josafat, ¿ya? Creer a Dios y creer a sus profetas, ¿ya? De eso se trata. La fe se alimenta según lo que usted lee, lo que usted come, lo que usted dobla sus rodillas y le clama a su Señor. Ya, la mayoría viene y yo era uno de ellos, hermanos. Yo venía y agarraba el teléfono y ¡pum! Hermano, fíjese que tengo necesidad, hermano, y ahí están aquellos, se sienten los dueños, los que se sacrificaron su vida por la iglesia. Y nosotros solo somos servidores inútiles, dice el Señor Jesucristo. Cada vez que vosotros vengáis, decid, siervos inútiles somos, solo hicimos lo que tú nos dijiste que hicieran. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata defender nuestra fe? Se trata precisamente de esto, de los principios que el Señor nos dejó desde que Él empezó la iglesia en Hechos. ¿Ya? De mantener un amor fraternal, de creer que Él viene. ¿Ya? Yo le digo algo, mucha gente se aferra a sus grandes mansiones, se aferra a su plata, se aferra a su dinero, a sus empresas. Y él no está pensando en que Cristo venga. Él está pensando en el futuro de su familia. Él está pensando en sus hijos, él está pensando en sus hijas, él está pensando en todo eso. Y eso, según él, para eso el Señor lo llamó. Y no, el Señor nos ha llamado a nosotros para que nos desarraiguemos de este mundo. Ya. ¿Cómo? No le estoy diciendo que usted no trabaje o que usted no vele por sus negocios, pero que no sea lo primordial. Lo primordial que sea es amar a aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Ya, por eso que dice que en Hechos, usted léalo en Hechos, dice que no había pobres. No había pobres. Ya, hoy en día, los pobres de la iglesia se les juzga porque no creen. Es que les cuesta tener fe, por eso es que no son prósperos. Ya, pero en aquel entonces no se les juzgaba de esa forma, sino que se les daba. La gente iba a vender sus terrenos y se los daba a los discípulos para que los repartieran. Sabía usted que había comunión, por eso es que muchos sin pensar se han dejado de reunir, dice, ya no se reúnen, ya, porque dice, muchos sin pensarlo se reúnen, ya no se reúnen, dice, ¿va?
Porque sabía usted que la comunión, ¿cuál era? La comunión era de que se compraba comida para todos los hermanos necesitados y todos llegaban a comer, se comía, había una gran bendición ahí, pero se había una necesidad tan grande. ¿De qué? De una comunión. Ya, entonces a eso es lo que yo voy. Debemos de entender algo que es bien interesante en esto. Y lo que debemos de entender es que Dios nos ha llamado para, no para enseñorearnos de los hermanos que no creen, sino para ser útiles, humildes. Por eso es que el apóstol Pablo ahí en Corintios, los corintios empezaron a menospreciar a Pablo porque Pablo no se enaltecía, sino que hablaba con humildad y con sencillez, y vinieron aquellos hombres impíos y empezaron a demostrar cierta garbo, cierta situación así, enseñoreándose de la congregación. La fe nos lleva a una humildad. La fe nos lleva a una sencillez. La fe nos lleva a una incapacidad. Ya, la fe no nos lleva a nosotros a sulfurarnos, a sentirnos grandes. No. Vea usted cómo Abraham, por creerle a Dios, dice que se le fue tomado como justicia. Pero Abraham no era un gran hombre, así como quien dice, no, hermano, él era un hombre sencillo, y que viendo la perdición que tenía Sodoma y Gomorra, él apeló por aquellos pecadores. Si hubieran 10, si hubieran 50, si hubieran 40, y empezó a negociar con el Señor para que el Señor perdonara a aquellas personas. Hoy en día muchos creen que porque tienen fe vienen y dicen, no, que se destruyan esos impíos, miren, hermanos, parecen peor que, que, que el mismo diablo, hermanos. Por eso yo le digo algo. Dios quiere que nosotros no dejemos de creerle a Él, a lo que está escrito. Quisiera que usted me acompañara rápidamente ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, y usted se va a dar cuenta de algo que es bien interesante ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice ahí. Y es bien interesante porque el apóstol habla de algo bien, dice ahí, capítulo 3, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, dice, ¿ya? Entonces, vuelvo de nuevo. Usted quiere alimentarse, usted quiere tener la verdad. Entonces leamos las escrituras. Leamos las escrituras porque ellas nos hacen recordar las palabras que el Señor Jesucristo nos ha dicho siempre, de lo que va a venir. Le vuelvo a insistir, mucha gente le gusta tener curiosidad de qué es lo que va a pasar en un futuro. Pero yo le digo algo, el Señor Jesucristo está muy pronto a venir. Yo quisiera terminar en primera Tesalonicenses. Usted va a ver algo que es bien interesante ahí. En primera Tesalonicenses dice algo bien interesante. Mire lo que dice ahí. Capítulo 4, verso 13. Miren lo que dice ahí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, ¿ya? Entonces, esa es la esperanza, hermanos. La fe nos da esa esperanza que así como Cristo fue sacrificado y resucitó al tercer día, así también nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Que Dios realmente nos ayude a todos, hermanos, a seguir manteniendo nuestra fe. ¿Sabe lo que dice ahí en Hebreos 3:12? Ya no me dio tiempo leer esto, pero en Hebreos 3:12 dice, exhortándonos unos a otros para que no tengamos un corazón malo de incredulidad, dice. Debemos de aferrarnos a la palabra, debemos de aferrarnos a la voz del Señor. El Señor Jesucristo dijo que vendrá y nos levantará con gran poder y gloria, hermanos. Que la bendición de su Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros y que su Santo Espíritu se encargue de abrirnos nuestros ojos
para llevarnos a toda verdad. Yo soy un hombre como usted también, pero necesitamos de su Santo Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad. Amén. Que el Señor les bendiga.